Hola, bienvenida nuevamente a Festín de Libros. Soy Ángela Castro e hice este espacio donde las historias nos inspiran, nos conectan y hoy especialmente nos llenan de esperanza. Esto será historia de ayuda y empoderamiento juvenil. Gracias María por aceptar esta invitación. Estudiaste estudios internacionales y tu trayectoria me ha resultado fascinante en el ámbito de la ayuda humanitaria, así como impulsora del programa Technovation. Por favor, preséntate y cuéntame un poco más sobre tu trayectoria. Hola Ángela, un placer y bueno, muchas gracias por darme este espacio para hablar un poco de mí. Aunque bueno, creo que soy solo un granito más de arena entre tantos profesionales y colegas en el sector. Sí, soy licenciada en estudios internacionales, soy especialista en gerencia de proyectos y justamente voy a empezar este mes un máster en cooperación al desarrollo y gerencia de proyectos en ese sector. A ver, ¿qué más te puedo comentar? Aparte, tengo 28 años, aunque no los aparente. Me pasa, te entiendo muchísimo. Y tengo un poco más de 2 años, casi 2 años y medio en el sector humanitario. Aunque dices que es un granito, quería acotar eso, es que me gusta muchísimo porque parte de esto, por eso es que lo mantuve con Festín de Libros, porque es dejar que las personas cuenten su historia. Creo que hay historias increíbles en todos nosotros. Así que aunque sea un granito, me parece increíble que quieras hacer la diferencia con eso. Ah, bueno, halagada. Y bueno, Entonces, ¿qué te motivó a dedicarte al campo de la ayuda humanitaria? ¿Hubo alguna experiencia o historia personal que hizo ese camino para ti? bueno, principalmente mi camino profesional luego de graduarme estuvo muy enfocado hacia la parte diplomática, de embajadas, pero siempre hubo un interés en mí en querer pasarme al lado del sector humanitario, solo que es un sector al cual es difícil entrar si no tienes la experiencia. Y bueno, a veces la vida te lleva por un camino que no es el que estabas buscando, pero uno sigue haciendo ese esfuerzo. Y parte de ese esfuerzo, antes de que empezara la pandemia, yo viendo como lo que pedía el sector, yo dije, bueno, voy a especializarme en gerencia de proyectos y quizás ese es el impulso que me falta para poder ingresar finalmente. Bueno, cae la pandemia. En la pandemia yo aproveché de terminar mi especialización, finalicé un periodo de trabajo en una embajada, trabajé remoto unos meses, aprovechando de terminar este posgrado. Y bueno, surge esta oportunidad en la que por fin me llaman a una prueba técnica, a una entrevista para una posición de trabajo, que es la que tengo actualmente, en una organización internacional. Yo estaba súper nerviosa y emocionada y resultó satisfactoria. Y eso fue un diciembre de 2022, fue súper rápido todo el proceso. Y en enero de 2023, pues ya estaba empezando a trabajar en el sector humanitario, en la parte de programas específicamente. Wow, me encanta muchísimo. E inicialmente, ¿qué era lo que te motivó por los estudios internacionales? Bueno, la carrera de estudios internacionales, y si hay un colega que llegue a escuchar esto me entenderá, cubrimos muchas áreas de conocimiento, Ok. pero al final tú tienes que buscar especializarte, encontrar un nicho que te guste y explotarlo. Eso es lo que Oh. realmente como analista de relaciones internacionales te hará destacar laboralmente. Yo me había especializado o me había querido como especializar laboralmente en esta parte de visibilidad, de embajada, pero yo soy una persona muy dinámica y no es que no me haya gustado mis experiencias en las embajadas, eso yo lo aprecio muchísimo, ha sido mis experiencias laborales más bonitas, las personas que conocí, todavía varias están presentes en mi vida, pero yo necesitaba como dinamismo, yo necesitaba algo como que me retara diariamente. Y yo sentía que el sector humanitario era eso que me atraía, me llamaba. Y, y bueno, como analista de relaciones internacionales, pues tú conoces ese contexto. Tú estás empapada en lo que pasa diariamente. Tanto estos hitos en el sistema internacional que sabes que te terminan afectando a ti, que vives en un país como lo es Venezuela, que es bastante clave, Mm. así como también hechos más internos que te afectan
no solo como profesional, sino como ciudadana, como venezolana. Ujú. Entonces, para mí la relación con el sector humanitario es ambas cosas. Hay un fuerte lazo profesionalmente, pero también hay un lazo de yo como persona que vive en este país y sabe lo que está ocurriendo. Claro, bueno, está completamente interesante y creo que aunque tienes tu nicho, puedes llegar también con toda esta experiencia a eso también donde siempre quisiste. Ahora que dices cómo funciona en este país, me gustaría conocer cómo es tu labor cada día aquí, cuáles son como los desafíos más significativos que has encontrado, cómo es el reto diario. Bueno, retos hay todos los días. Lo hay, sí. Empezando, es un sector de trabajo que no es para todo el mundo. Hay mucha ansiedad Wow. por cambios internos repentinos y cambios que afectan internacionalmente y terminan afectándote a ti. Mm, El día a día es estar muy informado, tomar a veces decisiones rápidas y por eso es importante estar tan bien informado. La wow. comunicación con el equipo es muy importante. Dentro de una ONG hay muchos equipos técnicos de distintos sectores, hay muchos profesionales y también tienes colegas, lo que es el personal que uno llama personal expatriado, que es personal que viene de otro país a trabajar acá. Ok. Esto es común en embajadas, en consulados, en ONGs internacionales, etcétera, etcétera. Esto por directrices internas, pero todo eso te lleva a un ambiente de trabajo multicultural al cual tienes que adaptarte. También hay muchos retos logísticos normalmente estas organizaciones son muy grandes, tienen muchos años trabajando internacionalmente en otros países, en otros continentes, pero hay que estar conscientes que la ayuda humanitaria en Venezuela es muy reciente. Mm, Gran parte de las organizaciones entraron en 2018, 2019. wow. Antes de eso ya habían, pero muy pocas, con tareas muy específicas, pero realmente la mayoría empezó a trabajar activamente y con una mayor amplitud fue en esos años. Entonces, entender tú localmente, como personal nacional, procesos que, ok, mi sede ha refinado, ha perfeccionado esto durante décadas ya, probablemente, pero es que internamente hay unos retos que no se acoplan, no se adaptan. Trabajar en Venezuela no es fácil. Mm, Y yo creo que no es solamente Venezuela. Yo creo que cualquier misión humanitaria, ya sea en un país de África, o en un país de Asia, incluso en otro país de Latinoamérica o en Europa, estoy segura que también tienen sus propios retos internos. Pero bueno, es algo que tú tienes que ir aprendiendo, tú tienes que ir encontrando esos espacios de oportunidad de mejora y de negociación para llevar a cabo el trabajo, porque al final lo más importante es eso, no te puedes detener por cosas de forma, cuando al fondo lo importante es llevar la ayuda a quien lo necesita. wow, sí. Y ahora que mencionas de que querías algo dinámico, que eso era lo tuyo, entonces, ¿cómo es tu día a día con cada uno de estos trabajos? ¿Qué tan dinámico lo vemos? Bueno, yo me considero una persona que no puede estar quieta. Te Entonces, en este tipo entiendo. de trabajo, efectivamente no estoy quieta. ¿Qué es un día a día? Pues fijo, hay una reunión entre departamentos. Fijo, tienes llamadas con tus asesores de la sede. Fijo, tienes que evaluar procesos que estén ocurriendo en ese momento. Existen procesos logísticos, existen procesos de redactar informes, existen procesos de investigar una información en específico que debas replicar. También está la constante actualización de data, que tú tienes un departamento encargado para ello, pero tú tienes que estar pendiente de que, bueno, por lo menos desde mi posición, desde que es un departamento de programas, que es un departamento bastante transversal, bastante integral, es como tener un ojo en cada parte y en cada persona para saber que todo está en movimiento. Es como una gran máquina. Sí, Y los precisamente engranajes. iba a utilizar esa referencia, que te imagino como con 10 ojos, con todos los sitios que tienes que ver, lo que tienes que estar pendiente. Sí, porque al final nosotros tenemos como que refinar esa información que nos va a dar cada equipo, cada unidad técnica.
tú puedes estar trabajando con médicos, con ingenieros, con psicólogos, y tú tienes que confiar en las habilidades de cada uno de ellos, en su conocimiento y en la información que te están dando para tú poder dar el producto final, dar respuesta a aquello que te piden. Nosotros somos como ese enlace. Está increíble. Ahora que mencionas que Venezuela es reciente con todo esto y aún así han habido políticas que prácticamente han querido separar al país de todas estas, ¿cómo ha sido ese incremento? ¿Sí, sí podemos verlo todavía o van desapareciendo? Mm, Más que desaparecer, se van adaptando a la realidad. Ok, O sea, el sector no puede desaparecer de la noche a la mañana. sí. Y cuando ocurren cambios internos de nuevas políticas, nuevas leyes, siempre se busca la negociación. En Venezuela hay toda una estructura de coordinación, todo esto con apoyo de todo lo que es el Sistema de Naciones Unidas, todas sus agencias que están presentes en el país, obviamente delegados con autoridades del mismo gobierno. Es todo un ejercicio de trabajo mutuo. Qué bonito. Entonces, más que desaparecer, es adaptarse a las nuevas realidades, porque al final tú tienes un servicio que se lo tienes que hacer llegar a alguien que lo necesita, que puede mejorar su calidad de vida, que puede evitar su muerte. Al final, la ayuda humanitaria busca eso, o sea, salvar vidas, disminuir el sufrimiento, detener el sufrimiento de las personas. E indiferentemente de la situación del país en el que te encuentres, pues siempre va a haber un espacio de diálogo, de negociación, de vamos a trabajar. Wow, me encanta eso. Entonces, seguramente hay también momentos de gran impacto y satisfacción. Entonces, ¿pudieras compartir alguna historia o experiencia que te haya marcado profundamente y te recuerde lo bonito, eso que dices de lograr crear puentes? De satisfacción, yo creo que mi mayor satisfacción es cuando voy a terreno. Cuando digo voy a terreno, me refiero a que por lo menos yo trabajo en una base administrativa Ok, en Caracas. Esa es una oficina que obviamente cumple con tareas más diarias, más de, como acabo de mencionar, tareas administrativas. ok, Pero tú tienes tus bases o pequeñas oficinas en los sitios de implementación donde tienes tus actividades. Y claro, de vez en cuando uno tiene que viajar a ver qué apoyo necesita el equipo en terreno, ver que todo esté yendo como lo están comunicando, si hay algún espacio de mejora, informarlo. Y para mí mi mayor satisfacción es hacer estas visitas que ocurren cada tantos meses, de ir a estos sitios que están literal a 6 horas en vehículo, están sumamente remotas, el acceso es difícil, la vía en mal estado, y tú llegas a ese pequeño ambulatorio, a ese centro de salud, que es el único que tienen a horas de distancia a pie, donde no hay transporte público prácticamente, donde tienes comunidades indígenas que hablan otras lenguas o tienen otra, otra cultura. ok. Mi mayor satisfacción es cuando estoy en terreno y me doy cuenta del impacto de nuestro trabajo, cuando hablas con estas personas y te dicen como que, ay, sí, pude obtener el tratamiento que estaba buscando o pude conseguir consejo en el doctor que estaba de turno o me atendieron bien por el servicio X que estábamos llevando. Entonces, para mí la satisfacción es cuando tú lo ves y también cuando recibes esas historias del personal, porque a veces, aunque no viajemos, igual recibimos las historias, porque también es una parte importante de documentar y recopilar esta información, saber qué opinan los beneficiarios. Y hay mecanismos para ellos, espacios de retroalimentación, adaptados obviamente al contexto. Entonces, para mí la satisfacción es esa, ver que se logró el trabajo, que la ayuda llegó realmente a quien la necesitaba. Está lindísimo, de verdad. Me encanta todo eso. Me encantaría ser parte también de cosas así. Es que siempre que lo escucho es muy lindo y me lleva que justamente Festín de Libros valoro eso, la empatía, la conexión humana. Entonces me gustaría saber cómo tú crees que esos valores
juegan un papel en tu trabajo de ayuda? Yo sé que precisamente no estás como que todo el tiempo en el entorno con las personas, pero cuando tienes esos momentos, ¿cómo logras construir esa conexión con las personas a las que asisten? Cuando tú empiezas en este sector, tú recibes muchos entrenamientos, muchas charlas y también aprendes de la práctica cuando entras en contacto con beneficiarios. Uno no es condescendiente con estas personas, uno es respetuoso con ellas, uno es abierto con estas personas. Oh. Porque a pesar de la realidad de cada uno, tú estás llevando un servicio que puede mejorar su vida, puede salvar la vida. Entonces, uno también tiene que ir muy abierto, porque uno no puede asumir cosas, uno tampoco puede pensar, no, bueno, es que tú estás haciendo algo mal. No, específicamente cuando vas a estas comunidades tan remotas donde tienen otras costumbres. Hay un tema, y esto se replica también históricamente, de que, bueno, la visión de Occidente obviamente predomina mundialmente, pero no significa que otras culturas estén mal, solamente son puntos de vista distintos. Eso también ocurre internamente cuando tú visitas a beneficiarios que están recibiendo una ayuda, porque tú puedes ir y hablar de temas tan sencillos como es el amamantar. Fino, tú amamantas 6 meses, eso es lo mejor para el bebé, pero de repente tú tienes estas señoras que te dicen como que no, yo a los 4 meses le voy a dar un tetero de avena al bebé porque él lo necesita. Y tú no puedes llegar y asumir, no, es que eso está mal, tú estás haciendo algo mal. Y tú tienes que ser una persona que escuche por qué tú estás haciendo eso. No, bueno, es que eso me lo enseñó mi mamá, que se lo enseñó su abuela, que se lo enseñó su abuela. Y yo como que, bueno, mira, ok, es una práctica que tenía tu familia, pero mira, la doctora aquí te quiere explicar que, bueno, quizás eso no sea tan bueno por X y Z razón. Y eso es solo un ejemplo, porque eso pasa con muchas prácticas. Entonces, la empatía que tú puedas sentir con estas personas primero tiene que venir desde un espacio de respeto y de ser abiertos. Ahí te voy a contar una anécdota que a mí me dio mucha pena una vez que yo estaba visitando una comunidad. Okay. Obviamente son comunidades que están en terrenos prácticamente. Había mucha lluvia, yo estaba enlodada hasta las rodillas. Y cuando llegamos a un espacio poco concreto, yo me limpié un poco los zapatos. Y una colega que es mucho más experimentada que yo, tiene muchos más años trabajando en esto, me dijo, por favor, no vuelvas a hacer eso frente a ellos, a la comunidad. Wow. Yo me quedé así como que, ok, yo dejé de hacerlo y esperé a estar a solas con ella para que me contara un poco más. Para ellos la tierra es de donde nace todo. Ay, no, qué bonito. La tierra es donde están, donde cultivan, lo que les da alimento, o sea, es donde están siempre. Entonces, el lodo, eso no es suciedad. Eso no es algo malo, es simplemente otro estado de la tierra donde ellos viven. Entonces, el simple hecho de yo haberme tratado de limpiar los zapatos como si eso fuera malo, eso es algo insultante. O sea, eso era algo que yo no debía haber hecho. Que obviamente yo no estaba consciente de ello. Ella muy amablemente me detuvo en ese momento. Y en este tipo de trabajo, cuando a ti te dicen algo, usted hace caso y después pregunta. Mejor. De una vez. Y o sea, son ese tipo de situaciones a las que tú te expones y tienes que ser consciente. Tienes que estar consciente del espacio en el que estás y con las personas con las que estás compartiendo. Claro, y de la que aprendes un montón en la experiencia. Exactamente. Wow, está increíble y bonito al mismo tiempo, porque me imagino tu cara de, yo no quiero hacerle daño a nadie, no quiero que nadie se sienta mal, pero no estaba al tanto de esto. Es así, es así. Y hay que ser como muy sincero con uno mismo de, ok, ya, metí la pata. Pa'lante. Y si tengo que pedirle disculpas a alguien, lo haré. Ah, me encanta. Bueno, y creo que eso también va muy relacionado con esto de que a veces estas situaciones tampoco te abrumen, porque entonces pudieras como alguien tomarse tantas, no sé, como tantas responsabilidades que luego puede, no sé, va a terminar lastimado emocionalmente por todo lo que ve, lo que quizás no pudiera hacer, pero quiere lograrlo. Sí,
abrumador es una muy buena palabra para describir este sector de trabajo, especialmente si eres personal que va a terreno Sí, o que trabaja directamente con los beneficiarios. Uno ve mucha necesidad, o sea, uno tiene un entendimiento de necesidad desde el privilegio de uno, y cuando tú vas a comunidades de difícil acceso, que están sumamente remotas, a horas del poblado más cercano, tú ahí conoces otro nivel de vulnerabilidad, de necesidad, que no disminuye, obviamente, las dificultades y retos que pueda tener otra persona en otro contexto, pero te abre mucho los ojos. Y recuerdo que la primera vez que yo estuve con beneficiarios en actividades en terreno, yo volví deprimida. Yo emocionalmente volví destrozada. Y bueno, siempre es importante el apoyo psicosocial. Hay, espero que, bueno, por lo menos sé que casi todas las organizaciones, o al menos en las que he tenido conocimiento, tienen mecanismos de apoyo psicosocial para poder procesar mejor estas emociones, este tipo de situaciones a las que uno se expone. sí. Y bueno, también hablar con colegas. A mí lo que me sirvió mucho es hablar con colegas mucho más experimentados que yo. Muchos de ellos médicos, y obviamente ellos ya como médicos en sus prácticas, en su carrera, en sus experiencias, pues ya han visto muchísimas cosas. Te Entonces ayuda hablar a con... equilibrarlo. Sí, sí, realmente que hablarlo es muy importante. Bueno, qué bueno que lograste salir de ello y bueno, ya ahorita tienes como que todas las herramientas de cuando llegues al sitio, sí, va a pasar, voy a sentir, pero sé cómo manejarlo ahora. Sí, porque al final uno también es humano. Sí, es lo que veo bastante delicado en el asunto. Me pasó algo similar porque estuve como apoyando a personas que iban a dar alimentos o cosas en una comunidad de aquí y habían cotillones y entonces a mí me terminé así como tú cuando llegué de ese sitio, pero también porque los niños de repente tenían que cuidarse porque habían como otros más grandes que querían robárselo. Y eso me tenía así de que yo llegué a la casa como creo que no necesito nada más. No sé, era muy de que casi que uno quería darles todos a ellos, fue bastante. Entonces por eso creo que puedo entender cómo puedes llegar a sentirte en esas circunstancias. Sí, totalmente. Uno trata de hacerlo lo mejor posible, de diseñar la estrategia lo mejor posible, de llegar a la mayor cantidad de personas que uno pueda, porque al final, aunque suene duro, no puedes salvarlos a todos. Ujú. No puedes ayudarlos a todos, porque hay restricciones de financiamiento, hay restricciones de logística, hay restricciones de acceso a las mismas comunidades. Wow. Un reto que tenemos todos en el sector, o sea, todos. Y obviamente es duro, entonces tú siempre priorizas al más vulnerable, priorizas a dónde puede ser más replicable el efecto, pero sí, y tratas de tener siempre en mente como que, bueno, quizás esta oportunidad no se pudo, pero quizás a la próxima sí podemos. Y así vas. Me gusta. De hecho, y para las personas que sientan ese llamado a trabajar en el campo, ¿qué consejo o mensaje les darías basándote en toda esta experiencia que has tenido hasta ahora? Uy, lo primero sería, no importa qué tipo de profesional sean, en el sector humanitario trabajan profesionales de todas las áreas. Sociólogos, trabajadores sociales, educadores, analistas de relaciones internacionales, ingenieros, médicos, etcétera, psicólogos, hay de todo. Así que mi primer consejo sería que si están interesados en trabajar en este sector es, uno, buscar prácticas, pasantías. Muchas organizaciones tienen programas de pasantías u ofrecen puestos de medio tiempo voluntariado. Y siento que es una muy buena experiencia, una muy buena primera experiencia para iniciar en el sector. Lo segundo que recomiendo es si estás interesado en trabajar en alguna área técnica como lo es monitoreo o quizás trabajo social o programas, busques las vacantes y veas qué piden. Porque tienen habilidades como muy bien definidas,
softwares que tienes que manejar, conocimiento técnico. Y el tercero y último consejo, ser muy abierto de mente, ser muy sincero con uno mismo. Uno tiene que estar, considero yo, y no quiero sonar abusadora con lo que voy a decir, creo que uno tiene que estar como muy tranquilo con uno mismo internamente, uno tiene que estar bien para que no te sobreacoja el sector. Wow, sí, lo entiendo muchísimo. Y normalmente estos sitios serían como páginas oficiales o donde pudiera comenzar alguna persona, bueno, sí me gustaría, cómo sé qué sitios están disponibles, por dónde puedo comenzar a buscar. Bueno, casi todas las organizaciones tienen, o por lo menos las más que tienen más trayectoria, tienen sus páginas oficiales con su pool de vacantes. Ok. Con buscar una organización en específico y buscar la parte de trabaja con nosotros o empleos, ahí puedes filtrar ya por país, por sector, incluso poner alertas o inscribirte como en sus newsletters y demás para que te lleguen las ofertas. Esa es la número uno. La segunda, en Venezuela hay un grupo de Telegram bastante conocido, se llama Infovacantes. Se dedican a compartir exclusivamente vacantes del sector humanitario. La mayoría del sector está ahí. Es por donde la mayoría nos enteramos de las vacantes. La tercera es LinkedIn. Seguir o agregar en tu red de LinkedIn a personas de recursos humanos de las organizaciones. La mayoría se mueve bastante por ahí. Y otra opción es entrar en contacto con personas que trabajan en el sector. Totalmente. Esto es un mundo muy chiquito, de verdad. La mayoría o nos quedamos en una organización o rotamos a otra y así vamos y nos conocemos entre todos. Pero está súper increíble. Ahora me gustaría que hablaras sobre otra faceta muy importante de tu trabajo también, que es la de Technovation de la UNESCO, ¿correcto? Bueno, el programa Technovation creo que tiene distintas fuentes de financiamiento, no estoy muy segura, Ok. apenas mi primer año de voluntaria con Technovation. Ok, explícanos brevemente cómo es este programa, los fundamentos principales. Bueno, Technovation primero es un programa global. En Venezuela, si no me equivoco, tiene ya unos cuantos años, no me atrevo a decir a partir de cuándo, no sé si es 2018 tal vez, o un poco después o antes, no me acuerdo ahorita. Pero yo empecé a estar consciente de la existencia del programa hace poco más de 2 años. Ok. Me entero porque desde 2021, soy voluntaria en un programa, una comunidad tecnológica llamada Silo Digital. Y obviamente hablamos de puros temas de tecnología. Es una comunidad bastante activa en Telegram y en redes sociales. Y siempre me sonaba el tema de Technovation. Entonces, básicamente este programa de Technovation invita a niñas, adolescentes, jóvenes, hasta los 18 años de edad, de zonas vulnerables, a participar en este programa de desarrollo de aplicaciones, con apoyo también de la inteligencia artificial, que den solución a un problema que ellas tengan en su comunidad o que ellas detecten. El programa cuenta con fases donde ellas reciben clases que van desde planteamiento del problema, hacer entrevistas, investigación de mercado, en paralelo a clases de programación utilizando App Inventor, que es una herramienta del MIT. Es como programación por bloques, es bastante sencillo. Bueno, parece sencillo, pero yo a mitad de las clases ya había dejado de entender. Yo las acompañé a ellas en todas sus clases y de verdad que me parece fascinante la velocidad con la que algunas captaban las cosas. Y bueno, esto también se complementa con, luego de ya desarrollar qué problema van a solucionar, desarrollar su aplicación, pues después tienen clases de negocios, de cómo van a hacer esa aplicación sostenible, cómo la van a financiar
después cómo van a diseñar su pitch motivacional de cómo van a vender su producto, y todo esto es para una competencia global. Es decir, Technovation le llaman capítulos por país, pero la competencia es global entre todas las niñas que participan. El deadline es el 6 de mayo, si no me equivoco, para hacer la carga de todo. Y básicamente ellas tienen que preparar un demo de su aplicación que funcione. Puede ser un prototipo, no tiene que estar totalmente finalizado. Un plan de negocios donde describen el problema, cómo investigaron, qué hicieron. Una ruta de enseñanza, que bueno, hablan de qué retos superaron, qué aprendieron. Un plan financiero, que bueno, es una proyección de 1 año a 3 años de cómo van a ser esos gastos. Y un video corto, donde ellas presentan la aplicación, el problema. Y bueno, todo eso lo cargan, tienen que traducirse al inglés. Yo soy mentora de emprendimiento, ellas tienen 2 mentores, un mentor de código y un mentor de emprendimiento. Y como mentora de emprendimiento, pues yo las apoyo con esos aspectos técnicos, porque la mayoría no habla inglés, pero toda la carga tiene que ser en inglés, entonces por lo menos, bueno, ellas trabajan todo el tema y yo me encargo de traducirlo. O si ellas lo traducen usando algún traductor, pues asegurarme de que sea correcto lo que hayan hecho. Y la diferencia, por lo menos aquí en Venezuela, ellas, aparte de esa carga que hacen en la plataforma para la competencia global, aquí como tal, ellas van a hacer una competencia, pero en vivo, frente a un jurado, donde van a presentar y van a tener como una feria para exponer lo que es su aplicación. Y bueno, invitan a sus padres, amigos, a conocer lo que hicieron, cómo fue la trayectoria. Y eso sí va a ser como dentro de 1 mes aproximadamente. Está fabulosísimo y súper completo. Sí, algo que me gustó mucho de Technovation es que yo siento que más allá de finalizar una entrega, es todo el conocimiento que se llevan estas muchachas de principio a fin. Sí. En análisis, en redacción, en oratoria, en programación, en pensamiento lógico, hasta en diseño gráfico, porque tienen que escoger paletas de colores, diseñar un logo, en todo, todo, de verdad que es muy integral. Sí, y se interesarían por otras áreas también, quizás no se vayan por tecnología, pero con todo lo que están aprendiendo tienen bastantes opciones. Sí, eso es lo que me parece también beneficioso. Por lo menos, a pesar de que el programa tiene como categorías por edad que van desde niñas de 8 años hasta la edad de 18, en Venezuela, por temas prácticos, porque bueno, para tener grupos tan chiquitos tienen como otros requerimientos como involucrar a los padres, y bueno, digamos que las dinámicas en Venezuela no dan tanta flexibilidad. La mayoría son chicas de 15 a 18, están en sus últimos años de bachillerato. Y no sé si puedes compartirlo, pero ¿cuál ha sido la idea más innovadora que has visto, que a ti te gustó, que tú dijiste que increíble, esto no se me hubiese ocurrido nunca? Mira, hay de todo. Wow. De verdad, hay de todo, y con varios años que ya ha tenido Technovation en Venezuela, pues es increíble ver cómo se reinventan. Ideas que siento que les gustan mucho a las muchachas es el tema de los animales y los refugios. Oh. Aplicaciones para adopción de animales. Un tema también que vi cool fue como una app para denunciar cuando hay basura en la calle y poder decirle como a la municipalidad como, mira, esta basura no la han recogido en esta locación, por favor, resuélvelo. Está buenísima, hasta yo También la necesito. en esta edición tuve la oportunidad de escuchar un grupo para una aplicación de ayuda, de seguridad, como de botón de emergencia, de si sientes que estás en peligro, específicamente es para mujeres. Si vas caminando sola, puedes tener la app como en prevenido, y con darle a un botón, pues lanza tu localización y llama a tu contacto de emergencia. Y también hay temas como más de turismo, de cómo viajar a bajo costo, o de también aplicación de aprendizaje, de lenguaje de señas,
de verdad que las ideas son infinitas. De todo, sí. ¿Y algunas han surgido, si se han llevado a realizar o necesitarían más el apoyo financiero para que se ejecute por completo? Por lo que tengo entendido, obviamente ellas hacen todo este diseño para que no es imposible. Si alguien se interesa en financiarlo, puede hacerlo. Ok. Pero en esta competencia global, tú primero pasas a una etapa regional, o sea, es decir, el equipo que gane de Venezuela, pues va a competir con toda la región de América. Ok. Y luego quien gane de la región de América, pues compite con las otras regiones, Asia, Europa y así. Y ese equipo ganador sí va como una etapa de impulsar ese proyecto, de llevarlo a cabo realmente. Pero eso es como que todo lo que sé hasta ahora. No, no estoy más allá enterada. Que, Ok. aunque quisiera como que estar más enterada del programa, es muy rápido todo lo que ocurre. Nosotros son clases semanales los sábados. Tenemos grupos en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Metropolitana, ambas en Caracas, pero en las dos puntas de la ciudad. Una completamente al oeste y otra completamente al este. De polo a polo. Polo a polo, exactamente. Y, o sea, no paramos, porque tú llegas, ves tu bloque de clases de emprendimiento, después vas a tu bloque de programación y luego tienes tu hora de trabajo donde adelantas las tareas y las actividades y el proyecto. Y después en la semana, pues lo que ellas puedan trabajar, ellas también tienen sus clases todavía, muchas, por lo menos todas las de mi equipo están en pasantías, Oh, porque están en un bachillerato técnico de estos de 6 años, entonces tienen que hacer pasantías. entiendo. Entonces, la mayoría ya están en esa parte o están pendientes de la promoción de graduarse. Y hay que entender al final que ellas siguen siendo adolescentes, siguen siendo niñas. Oye, sí. Entonces ese desarrollo, el sentido de responsabilidad, pues a veces es muy demandante. Claro, y para que nada más tengas un día a la semana, pero tengas que estar pendiente de tantas cosas, y igual te sientes como una maestra, una profesora del liceo. Uy, sí, ha sido una experiencia religiosa. De verdad, a mí nunca se me ha dado esta parte de la pedagogía. Siendo muy sincera conmigo misma, es algo que me cuesta mucho. Nunca me interesó ser preparadora de nada en la universidad. Entonces, tener esta oportunidad y enfrentarme a estos retos también personalmente, pues sí, ha sido toda una experiencia. ¿Y cómo pueden unirse al programa? ¿Cómo son los requisitos? ¿Dónde pueden obtener más información en el caso de Venezuela? Bueno, el primero está en las redes sociales de Technovation Venezuela. Ok. Ese sería como el primer contacto. A finales de año es que tengo entendido que ellas empiezan como esta fase de reclutamiento. Obviamente el programa se apoya en las redes, por lo menos la red Fe y Alegría, para identificar a estos colegios donde puedan haber niñas interesadas, porque una de las características es que estas son chamas de zonas vulnerables, de Oh, bajos recursos, que se les da la oportunidad de experimentar esto. Entonces, claro, eso no limita a que haya una chama o un grupo de chicas que esté interesada en el programa y no puedan obtener información para ver si pueden participar. Eso no es ninguna limitante. De todas formas pueden hacerlo. Está la página web global de Technovation, que se llama Technovation Challenge. Y bueno, a través de ahí pues puedes buscar lo que es la parte de Venezuela o cómo obtener más información del programa. excelente. ¿Tú ves alguna conexión o sinergia entre este trabajo de la ayuda humanitaria y la labor en Technovation? ¿Cómo se complementan estas dos áreas? Porque tienes una semana bastante movida. Sí, la verdad, hace unos años yo tenía como que entre ceja y ceja como que, ay, yo quiero hacer voluntariado, yo quiero hacer voluntariado. En la universidad tuve unas experiencias cortas de voluntariado, pero nada así que yo dijera como que, ay, de verdad quiero poner esfuerzo en esto. Eran como
lo sentía como obligación moral y yo decía como que no, esto no puede ser por obligación, esto tiene que ser porque realmente yo lo siento. Y realmente las oportunidades de voluntariado que me han llegado han sido por contactos, porque llegó, porque fluyó. Hasta ahora yo he tenido 3 grandes experiencias de voluntariado. La primera con Asilo Digital, la comunidad tecnológica. Una segunda con Wikimedia Small Projects, que es un pequeño grupo afiliado a lo que es Wikipedia. Y finalmente con Technovation. Y Technovation ha sido un placer de principio a fin. Y yo creo que se liga bastante con lo que es mi área profesional. No tanto por el tema de que es trabajar para las personas, con personas, por las personas, sino un tema de entrar en contacto con distintas realidades constantemente. Yo creo que una forma de aprender es aprendiendo de otras personas, de otras experiencias, sin importar de dónde son, edad, lo que sea. Y yo creo que al abrirme a probar estas experiencias es que he podido llegar a otras oportunidades. Si yo no me hubiese puesto de voluntaria con Asilo Digital, quizás yo ni me enteraba de Wikimedia Small Projects. Y así tampoco me hubiese enterado tampoco de que Technovation estaba ocurriendo aquí en el país. Entonces, es eso, entrar en contacto, exponerse. Y al final, cuando tú también trabajas en el sector humanitario, pues tienes que estar abierto a escuchar a las personas, porque al final quienes conocen mejor sus necesidades son las personas que están viviendo esa necesidad. No son los informes, no son los reportes que consigues en internet, que obviamente están validados en muchísimas encuestas y en muchos especialistas que pusieron su conocimiento y esfuerzo en ello, pero al final tú también necesitas esa parte humana directa para decir como que no, aquí sí hay esta necesidad. Sí, definitivamente el exponerse nos lleva a crecimientos increíbles, por eso somos seres sociales. Bueno, Fernanda, de verdad encantadísima con todo lo que aprendí hoy de ti. Muchas gracias por compartir tu valiosa experiencia y por seguir sembrando esperanza a través de todo tu trabajo. Te voy a dejar para que puedas despedirte, algún comentario final y compartas tus redes sociales, todo lo que desees. Muchas gracias. Y bueno, como un comentario final, de verdad atrévanse a las experiencias cuando les ofrezcan una oportunidad, aunque crean que es mucho esfuerzo, que les va a consumir tiempo, quizás más dinero, háganlo. Porque si algo he aprendido es que no todo puede ser lo laboral en la vida. Uno tiene que llenarse de otras cosas y a veces esas cosas llegan es por estas experiencias voluntarias a las cuales uno se expone y que uno pone ese esfuerzo extra para causar un impacto positivo en alguien más. No todo tiene que ser sobre dinero, porque sí, es importante, todos necesitamos comer, todos necesitamos vivir. Definitivamente. Pero uno también necesita cultivarse, uno también necesita retribuir como que esas oportunidades y privilegios que yo pueda tener, quizás yo pueda, a partir de mi posición, aunque sea pequeña, causar un impacto positivo en otra persona. Sí. Y yo creo que eso es un motor muy grande y que al final sí te abre muchas puertas. Y bueno, para más información de mí o si quieren contactarme con preguntas más sobre el sector y esto, pues me pueden conseguir en mis redes como @esmariafernanda. En Instagram totalmente y bueno, también pueden ubicarme en Telegram en la comunidad Asilo Digital. Me encanta, muchísimas gracias María, de verdad, esas últimas palabras, chef kiss, amén. Gracias por acompañarnos a María Fernanda Moreno y a mí en este episodio de Festín de Libros, por este viaje de historias que nos inspiran a ser mejores. Recuerda que puedes encontrar más contenido y seguir la conversación en mi Instagram @fflibros. Y si este episodio te resonó, no dudes en compartirlo con otras personas a las que también pueda inspirar. Recuerda suscribirte y te leo en los comentarios. Bye.